Carburados Podcast. ¿Qué pasó, mis Carbulovers? ¿Cómo están? Estamos aquí en un miércoles más para ustedes. Y quiero decir tres cosas, son muy importantes. La primera es, hemos llegado al final de la segunda temporada. Y quiero agradecerle a todos ustedes que nos han visto, a los que nos han compartido, a los que nos han seguido, a los que nos están siguiendo, a los que nos están viendo, precisamente que pues continúe así, vamos creciendo poco a poco en este podcast. Es un podcast que de alguna u otra manera da una propuesta innovadora, en donde sí, si bien es cierto, platicamos de carros, aquí nos enfocamos en los pilotos. Queremos saber precisamente por qué les gustan los coches, qué proyectos tienen, etcétera, y no solamente saber capacidades técnicas de un coche o algo así. Eso va saliendo durante cada plática aquí en Carburados. Esa es la primera cosa que les quiero decir. La segunda cosa que les quiero decir es, tristemente, tengo que hablar de algo que sucedió. Hoy no vamos a tener momento Carburados porque resultó que un Uber en el que nos mandaron precisamente la pieza que queríamos regalarle hoy a nuestro invitado, decidió robarla. Entonces, eso se me hace algo muy mala onda, ¿no? Y la verdad, si nos estás viendo, amigo, te quiero decir que con todo respeto chingas a tu madre, ¿no? Porque no sabes de verdad el esfuerzo que es para los que sí trabajamos y hacemos las cosas, hacer todo este tipo, toda una coordinación para cada capítulo que grabamos aquí, y tú decidiste chingarnos nuestro trabajo. Pero bueno, así te irá. Y la tercera cosa, y muy importante, pues es que quiero presentarles a un amigo. Es nuestro invitado el día de hoy. Es un experto en BMW, le gustan mucho las naves de BMW. Por lo que vi hoy, también tiene un gusto por Porsche que yo no conocía y que seguramente vamos a platicar ahorita. Pero con ustedes, el buen Tony Serret. Gustazo. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo. La verdad es que hacía rato que estaba viendo tus videos y me encantó tu formato y dije, en algún momento seguramente me va a llamar este cuadro. Me sentí abandonado por un rato, pero nada. No, la verdad es que creo que es un buen punto ahorita, porque yo también ya me había separado un poco de todo este rollo de subir videos y contenido y todo esto. En parte, como dices, pues que de repente existe gente que nada más busca molestar y chingar. Y que yo también en algún punto fui uno de esos, ¿no? Okay. Entonces, pues yo creo que me había separado un poco. Ahorita como que estoy intentando retomar esa parte. Ya no tanto como crear contenido, sino más bien trabajar ya en proyectos reales. O sea, en los coches míos, de mis amigos, amigos de mis amigos, que de repente pues quieren hacer algo muy especial o algo muy específico y de repente pues se encuentran o van con alguien y no lo hacen como ellos quieren o no lo hacen o simplemente pues no encuentran a alguien que les agarre el rollo, ¿no? Entonces ahorita estoy trabajando un poquito en eso, no me estoy dedicando al 100 a eso, pero en mis ratos libres que estoy teniendo de vez en cuando es lo que estoy haciendo. Entonces creo que es un buen punto como para retomar este rollo. Me da mucho gusto verte, ver tus proyectos que ya vi que traes un buen, el BM, la Jeep, por ahí vi otros 2 o 3 y la verdad es que me da gusto que hayas avanzado tanto, ¿no? Y aparte ya tienes tu taller y todo, o sea, entonces es algo completamente diferente a lo que habíamos platicado cuando recién empezamos a platicar, a conocernos, a hacer de cierta forma algunas cosillas juntos, ¿no? Claro. Entonces me da gusto y sobre todo estar aquí contigo. No, y con tu gente y tu equipo también. Muchas gracias por recibirme. No, pues muchas gracias a ti por venir, de verdad. Yo siempre he dicho que Carburados es un espacio abierto para todo el mundo. Y todo el mundo que amemos los coches. Y yo siempre he reconocido algo muy cañón en ti, que es precisamente ese amor. Sí. Un amor a la marca también, ¿no? Tenemos una marca ahí en común que nos gusta bastante. Sí. Los proyectos que tú has hecho también me han gustado muchísimo. Y la verdad, pues bueno, híjole, yo creo que proyectos podemos ser muchos. El taller que yo tengo realmente es un taller personal.
O sea, Sí, sí, es sí, sí. totalmente dedicado a mis coches. A tus coches, ok. No atiendo a nadie. O sea, es donde me equivoco, donde la cago y donde me reclamo a mí mismo, eres un pendejo, Gerardo, no mames. O sea, Sí, totalmente. claro. Pero pues ahí andamos justamente, ahorita platicábamos en el detrás de cámaras acerca de algunos gustos de coches, etcétera. Así es. Pero bueno, eso ya es un tema que vamos a ir sacando aquí en la plática, Sí. pero tengo que empezar preguntándote algo. Ok, Lo primero es, ¿cómo inicia Tony Serret ok. en este mundo de los coches? Híjole, pues mira, originalmente mi papá fue el que me inculcó el amor a los coches. Am, no tanto a los coches deportivos, no tanto a que les metas mano y les empieces a hacer mil cosas, sino al darles el mantenimiento adecuado, a tenerlos siempre, siempre lo más presentables posible y sobre todo eso, ¿no? De estar al pendiente del coche como si fuera uno de tus hijos, ¿no? Entonces, ese fue el primer acercamiento a los coches. Luego también mi abuelito, él, me acuerdo mucho de ese coche, era un Maverick blanco con una línea verde. Entonces, ¿Año? la verdad te mentiría qué año es, pero te estoy hablando que yo tendría unos 3 años o 4 años, porque apenas tengo el recuerdo ahí. Y ese coche se veía nuevo en ese entonces, ¿no? Yo nací en el 86, entonces podríamos decir que De a los finales de 80s. los 70s, inicios de los 80s pudo haber sido ese coche. Estaba impecable ese coche, la verdad es que lo que más recuerdo también de mi abuelito era eso, ¿no? Que siempre lo tenía limpio, siempre lo tenía muy presentable y a pesar de que nosotros en ese entonces vivíamos en un rancho y en el rancho llueve, hay lodo, o sea, todo, las inclemencias, ¿no? Entonces ese coche tú lo veías y siempre que lo veías limpio y pulcro, ¿no? O sea, era un coche totalmente presentable siempre. Hasta que pues lo vendió y empezaron ahí a comprar que camioneta, que esto y que el otro, ¿no? Pero me acuerdo mucho de ese coche y te digo, y sobre todo de mi papá que siempre era de mantener los coches lo más presentables posibles, limpios, que no tuvieran abolladuras, que no tuvieran rayones, que si ya le veía una pieza fuera de su lugar, agarraba la herramienta y ahora le vamos a acomodarla. Pero te digo, no era tanto ese tema por las modificaciones, ni meterles mano, ¿no? Y luego por el lado de mi mamá siempre fue muy del rollo de las motos porque tenía un hermano que se la pasaba en la moto todo el tiempo, ¿no? Entonces mi mamá agarraba, se subía a la moto con su hermano y se iban a dar la vuelta por la ciudad y andaba para acá y para allá. Mi mamá estaba más movida, más activa Ok. en el tema de andar de aquí para allá. Y su hermano sí le metía mucha mano a las motos, ¿no? Y de que le cambiaba el escape, que esto, que el otro, para que sonara más. Y ya sabes, todas las modificaciones que se le puede hacer a una moto. Entonces, no solamente me gustan los motores de los coches, ¿no? Sino también de las motos y bueno, todo lo que haga un rugido de escape, todo me encanta, salvo algunas excepciones, ¿no? Pero digo, la verdad es que el amor hacia las máquinas como tal nació a partir de eso, ¿no? Del inculcarme el tener el coche pulcro y también de ver cómo funciona, qué se le puede cambiar, qué no, dónde puedes meter la mano y qué puedes hacer por el lado de mi mamá, ¿no? Con las motos. Entonces, así es como empecé a agarrarle amor a este rollo. A este rollo de los... Sí, Está chingón, güey. O sea, la neta, fíjate, todos los invitados que vienen, que han venido a sí, lo largo de las 2 temporadas, han sido ya 30 invitados, precisamente tienen una historia muy diferente, ¿no? sí, En sí, algunas cosas empatamos, ¿no? sí, En claro. algunas cosas empatamos, pero por lo regular contamos historias muy diferentes de cómo empezamos en esto que es el mundo motor. Pero hay algo que sí es muy particular. Sí. Tú, por ejemplo, jugabas con carritos Hot Wheels. Sí, sí, sí. Siempre, y esto era con mis abuelitos, mi abuelito y mi abuelita. Yo los fines de semana casi siempre los pasaba con ellos y regularmente mi abuelito me iba a recoger a la escuela y de ahí me iba con él, ¿no? Entonces, siempre que iba por mí a la escuela pasábamos por un lugar donde vendían carritos y siempre, casi siempre lograba convencer a mi abuelito de comprarme un carrito. Entonces, llegué a tener muchos carritos de Hot Wheels en ese momento de muchos tipos, porque ya ves que pues ha habido de los que son reales a escala,
de los que son como producto de Fantasía, imaginación, de fantasías y todo eso. Entonces llegué a tener muchos cochecitos de Hot Wheels, pero nunca fui de coleccionarlos, más bien todos los cochecillos de escala, fricción, control remoto, todos los desarmé, todos los terminé O desarmando. sea, tenías un taller mecánico a escala Sí, ahí. sí, porque tenía mucha curiosidad de ver cómo funcionaban por dentro, qué traían por dentro, entonces eso siempre lo tuve, ¿no? O sea, todo lo que yo veo que tiene un motor o que funciona con electricidad, siempre me dan ganas de desarmarlo, o sea, siempre, Ok. siempre traigo ese rollo, ¿no? Porque me gusta ver cómo funcionan las cosas por dentro. Entonces, todos esos que los tuve en algún momento, habrá algunas piezas por ahí guardadas todavía, yo creo, en algunas cajas de juguetes muy viejas, pero ninguno está completo, o sea, la verdad es que, o sea, todos quedaron desarmados, algunos les quité las llantas y les puse otras más grandes y ya sabes, Ok. o sea, Hiciste de tus niño, monstruos. sí, exacto, sí, de niño agarras y empiezas a crear locuras y pues para eso sirvieron, ¿no? Y sí, tuve bastantes, no tengo idea de cuántos, pero sí. Pero sí, muchísimos. Sí, Oye, y después de esto, supongo, bueno, vas creciendo, llega la sí. adolescencia, ya llega este tema de las consolas de videojuegos y seguramente le pegaste. ¿Le pegaste a juegos de coches o a otras cosas al principio? ¿Sabes qué pasa? Que cuando yo llego a la secundaria, Ujú. mi papá me regaló una computadora. Me acuerdo, era una Acer. Y esa computadora duró en la casa armada, yo creo que un mes, y que la desarmo, ¿no? Entonces, sí. Entonces yo empecé a tener curiosidad más por la electrónica que por la mecánica. La desarmé, quise ver cuáles eran las piezas que traía y todo, y la volví a armar y dije, bueno, ya funciona de esta forma, si no pongo esta pieza, funciona así, o no enciende, o esto, o el otro. Entonces, de cierta forma, empecé a agarrar el amor como por la ingeniería de las cosas, ¿no? O sea, en general, entonces me puse a leer mucho, a ver mucho de cómo funcionaban ciertas cosas, y no me iba tanto al tema de los juegos. Hasta que sale me parece que el PlayStation 2, Ujú. y ahí sacaron un juego, bueno, más bien era uno de los primeros simuladores, vamos a llamarlos, que es el Gran Turismo. Ok, Entonces, claro. hasta ahí fue cuando, a ver, espérame, porque volteé a ver y de repente una computadora, con el volante, con los pedales, con todo, y dije, ¿cómo? A ver, ¿cómo funciona esto, no? Me llamó la atención y a partir de ahí dije, a ver, me gustan los coches, me gusta el tema de la computación, de la ingeniería, de todo esto, entonces me empecé a interesar por los simuladores de coches. Ok. Entonces empecé a usar mucho los simuladores, el Sim Racing, GT, inclusive simuladores de vuelo también llegué A a usar. tocar. Entonces, todo ese tipo de cosas me llamaba muchísimo la atención porque tal vez no era como manejar un coche, ¿no? Pero era lo más cercano, siendo un niño, a manejar un ¿Y coche. cuántos años tenías ahí, güey? 14 años, o sea, O 13, sea, 14 años. y tú, por ejemplo, ya, bueno, ya empiezas a manejar todos estos simuladores, pero ¿cuándo es entonces ya el primer momento en donde Tony ya se sienta en un coche? Eh, ¿Cuántos años tenías? Tendría yo 12 o 13 años, y mi papá me dijo, ¿quieres aprender a manejar? Y yo, pues claro que quiero aprender a manejar, ¿no? O sea, pero fue así de que estamos, así como estamos sentados, y de repente reacciona tu papá así como pensando mil cosas y te dice, ¿quieres aprender a manejar? Y tú, pues claro, ¿no? O sea, ¿cómo que no? Tú dime cuándo, qué hay que hacer o qué o cómo. Y en ese entonces él usaba mucho por la chamba, usaba un bochito. Ujú. Me acuerdo que era un bochito blanco. Un clásico, un bochito blanco, pues, o sea, el que todo el mundo tenía, el que todo el mundo movía, ¿no? Entonces me dice, pues vamos aquí a darle la vuelta a la cuadra, te voy a enseñar más o menos qué es lo que tienes que hacer, y pues ya después lo vas a hacer tú solito y a ver qué resultados, ¿no? Ujú. Entonces, pues ya primero me subo con él al coche, me empieza a explicar cómo está el rollo, la palanca de cambios, obviamente, porque pues los bochitos, hasta donde yo sé, todos son estándar, y duros como no tienes La idea. chingada. Sí, 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 Y sí. para un niño de 13 años era de colgarse en el volante y todo. Entonces, la verdad es que me explicó todo y yo de repente fue así como muchas cosas, ¿no? O sea, el clutch, el acelerador, el freno, la palanca de cambios, el volante que era durísimo, direccionales, o sea, todo de repente fue así como de, oye, a ver, espérame, aguántame tantito porque es mucha información, ¿no?
Y ya me dice, pues no está tan complicado, me dice, tú súbete de este lado y yo te voy guiando, ¿no? Ok. Ya me subo con él y me acuerdo que pues en el primer jalón como a todos. O sea, sacas el clutch y ¡poc! Se Pum. apaga el coche, Ok. ¿no? O sea, no avancé ni un metro, estoy seguro. Entonces yo me puse nervioso y me dice, no, cálmate, o sea, no pasa nada. Ahorita lo vuelves a intentar, arráncalo de nuevo y ya. Bueno, lo arranco de nuevo, ya me vuelve a decir, sácalo poco a poco y todo, ya. Logré que avanzara unos cuantos metros. Te digo, yo estaba muy nervioso porque nunca había, pues literalmente movido un coche, ¿no? O sea, los simuladores ya era de memoria, pero mover un coche real, Ujú. que aparte es uno de los coches, considero yo, más em, fieles y a la vez también más complicados para manejar. La verdad es que en ese momento a mí me sudaban mucho las manos y yo quería hacer un cambio y sentía que se me resbalaba la palanca de cambios o quería jalar el volante y pues se me resbalaba obviamente por el sudor. Pero pues al final de cuentas y después de como 2 horas de explicaciones y de regaños también por parte de mi papá, y, ¿cómo no vas a poder, no? O sea, el Ujú. clásico zape. Pues ya, o sea, logré moverlo. Con él le di un par de vueltas pues ahí a la cuadra, por así decirlo, donde estábamos. Y después me dice, yo ya no te voy a decir nada, vas a llevarlo de aquí a otro punto, ¿no? Y ahí voy, como pude, pura primera y segunda, pero lo moví. Pero lo moviste. Entonces, ese fue mi primer contacto con el coche. Te digo, tendría yo 12 o 13 años más o menos. O sea, estaba yo con el tema de los simuladores y justo en ese punto también fue que moví por primera vez un Un coche coche. y sí, sí, sí. No, fue algo que me cambió, así como literalmente como en la película esta de Toy Story cuando dice que algo cambió al Oxxo por dentro. Ah, ok, ok. A ti te cambió la A mí me manejada del bocho. cambió, sí, no, y el panorama de todo, ¿no? Porque pues en ese momento me di cuenta que manejar no es simplemente agarrar y subirte y mover un volante, ¿no? O sea, hay muchas cosas detrás de manejar un coche, de conducir más bien un Un coche. vehículo, ¿no? Oye, y bueno, manejas este bocho, Sí. pero después de esto, ¿cuál es tu primer coche ya? Ok, O sea, ahí a los 15 años, bueno, ya casi cumpliendo los 16, eh, logro hacer un poquito de lana. Mi papá también me ayuda un poquito por ahí y me compro un Pointer. Estaba muy de moda el Pointer porque era el de los chavos. O sea, todo el mundo quería un Pointer, ¿no? Al contrario de los grandes que todo el mundo quería un Jetta, pues, todos los chavitos queríamos un Pointer. Y por azares del destino tuve mucha suerte, considero yo suerte, y me tocó comprarme el Pointer GTI. No sé si sí, alguna sí, vez sí, sí lo tuviste ubico, el alguno de 2.0. esos. Exacto. Ujú. Pues las grandes ventajas de ese coche, pues dirección hidráulica, ya frenos de disco en todas las llantas, o sea, un coche muy completo y aparte con una máquina grande, porque el Pointer normal creo que traía un 1.4, 8, 1.8. 1.8, Era ok. 1.8 el normal y, uno, y Ok. Y 2.0 2.0 el el GTI. GTI. Sí, sí, sí. Pues entonces te digo, a mí me tocó el GTI con la máquina, creo que era del Jetta esa Ujú. máquina, ¿no? Entonces, puta, a mí me encantaba ese coche. Se movía genial, pesaba muy poco. Y ese fue mi primer coche. Y me duró mucho tiempo, ¿eh? Yo creo que lo tuve desde ese punto hasta más o menos los 21 años, 21 Ujú. 22 años más o menos. Y ese coche estuvo conmigo para todos lados. ¿Y ese lo desarmaste, güey? No, ese no lo desarmé yo, porque te digo, fue justo el tema de que mi papá me enseñó a mantenerlo lo más pulcro posible. Ujú. ¿Qué color Entonces, era? gris, Ah, gris, ok. como Sí, sí, casi sí. plata. Sí, sí, Ujú, sí, sí, un ubico. gris muy Sí, 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 clarito. sí. Y entonces, pues haz de cuenta que ese coche no lo toqué hasta yo creo que el último año que lo tuve. Ahí sí ya fue pues ya, muchas gracias Pointer, ahora vamos a ver qué tanto te podemos hacer. Le compré headers, le cambié el escape, suspensión, pues le hice varias cosillas. Entonces la verdad es que si de por sí era un coche que se movía muy bien, con esas pequeñas modificaciones que hicimos, se movía mucho mejor. Creo que originalmente traía como 115 caballos, 118 Ujú. caballos, y habíamos ganado como 20 caballos más. Pero para el peso de ese coche, para las configuraciones que traían en ese entonces, 20 caballos en un aspirado natural aparte, era
era una gran diferencia. Sí, claro. No, y el Pointer era un coche muy bonito. Sí, Muy, muy bonito. y caballo de batalla, porque nunca fue a dar al taller por alguna descompostura, o sea, iba por mantenimientos, sus cambios de aceite y cosillas así, pero ¿Le nunca... pusiste rines algo o siempre lo mantuviste? No, ¿sabes por qué? Porque me gustaba mucho cómo se veía ese coche tal cual salió la configuración de fábrica. No sé si te acuerdas que traía un aleroncito, Ajá, sí, como claro. muy discreto. Muy discreto. Ajá, pero ya traía su aleroncito, que después muchas veces vi que ese aleroncito se le empezaban a poner a los Golfs. Nunca vi eso. ¿No lo viste? Sí, muchas veces lo vi, o sea que casi era del mismo tamaño, entonces se empataba casi en el Golf. Y aparte de ese del aleroncito, ya traía rines de aluminio, o sea, no eran las clásicas latas esas que traían originalmente los Pointers, sino ya eran rines de aleación bonitos. Que traían su centro de Volkswagen. Exacto, sí, estaba muy padre sus rines, entonces la verdad es que nunca me dio por cambiarle algo, porque te digo, me encantaba cómo se veía su configuración. Lo único que te digo que hice fue ese tema de los headers, del escape, llantas un poquito más anchas, solo las llantas, no cambié rines y cositas de ese estilo, ¿no? Que buscaba yo mejorar el rendimiento, pero la estética mantenerla lo más cercana a cómo había salido el coche. Sí, Oye, y por ejemplo, cuando tenías esa edad, que tendrías que, me dices que era más o menos como de tus 16 a tus 21, sí. ¿anhelabas tener algún carro? Sí, no uno en específico, pero sí lo que me llamaba la atención eran los coches turbo, que en esos días no eran tan comunes. Casi todos los coches que salían comercialmente, casi todos eran aspirado natural. Y los que eran turbo ya eran coches mucho más caros, más sofisticados, obviamente no tan accesibles. Y por esos entonces mi papá andaba me parece que era un Stratus RT. Uf. Que era una bestia ese coche, para esos días era una bestia. O sea, 2.4 litros, ¿no? Sí, 2.4 litros, turbo, inclusive creo que traían algo de suspensión asistida, una madre así, porque como que se veía que subía y bajaba de acuerdo a cómo lo venías moviendo. Estaba muy bonito ese Stratus, negro, me acuerdo que era un Stratus negro, bien, como te digo, como él siempre los traía, ¿no? Presentable, bonito, cuidado. Luego negro, güey. Sí. ¿Cómo qué pedo es cuidar un pinche carro negro, güey? Sí, pues aparte es difícil traerlo al 100% porque a veces nada más con tantito polvo que le caiga y le pasas mal el trapo y ya se rayó la pintura, ¿no? ¿Ese coche ya era como 2003, 2004? Debió haber sido, como entre el 2002 y 2004 más o menos el ese año. Carro era bello. Sí. Y traía su aleronzote también. Ese traía un alerón como muy, no discreto, porque sí era grande, pero muy adecuado a la línea del coche. Sí, como que terminaba en curva también. Exacto, ¿no? O sea, así como venía la cajuela, así tenía esa misma forma el alerón. Y eso me gusta mucho en las cosas o de repente en los coches que yo quiero armar, ¿no? O sea, apegarme mucho a las líneas de diseño originales. Entonces, eso me encantó de ese coche que era como muy aerodinámico, pero discreto. Y luego, uno de sus jefes traía un Cirrus, no sé si llegaste a ver el Cirrus, que era, o sea, si el Stratus era el Cirrus estaba al doble arriba, ¿no? Entonces, ese Cirrus también era impresionante. Me acuerdo que ese Cirrus era dorado, padrísimo. O sea, de los colores que en esos días decías, veías un coche dorado y decías, no manches, o sea, se ve genial, ¿no? A lo mejor ahorita ya a los chavos no les llama la atención tener un coche dorado o plateado o algo así, pero sí esos colores llamaban mucho la atención. Entonces, te digo, por ahí esos coches como que empezaban a llamarme atención por el hecho de ser turbo, no por el coche que era, sino no por la marca, sino porque era turbo. Porque era turbo y porque para mí implicaba el coche ser turbo mucha más ingeniería que un coche aspirado natural. Entonces te digo, a mí lo que siempre me atrajo o lo que siempre me ha atraído es ver la tecnología que se aplica en los coches. Todo ese tipo de cosas. Y al saber cómo funcionan, porque en ese entonces los turbos pues eran muy mecánicos, no había computadoras que controlaran la presión del turbo, que esto, que el otro, o sea, todo era muy mecánico. Si querías meterle más libras, tenías que ponerle un resorte más grueso, ¿no? O sea, eran modificaciones o eran adecuaciones que tenían que ser muy manuales. Ahorita ya no, ahorita es muy diferente. Entonces te digo, todo eso era lo que me llamaba la atención
de los coches más deportivos, como pues sí, la mayoría de los coches deportivos ya eran turbo o traían también tremendo motor V12, 8 V8, 10 ajá. 12 cilindros, Ajá. monstruosos, ¿no? Pero sí, te digo, lo que me llamaba a mí la atención era toda la ingeniería que tenía que ver con tener un coche de mayor performance, no A ver, tanto el modelo o la marca, ¿no? a ver, vamos a regresar un poco, pero a Sí, ver, tú naces en los 80s. ochenta ¿Hay y un seis coche de los 80s que tú Sí. reconozcas y digas, güey, ese pinche carro de los 80s estaba muy cabrón? No, no que estuviera muy cabrón en especificaciones, pero un coche que siempre leí en revistas y que siempre me llamó la atención era el Corolla de esos años. Ok. En específico el Corolla del año en el que Del yo nací, 86. el del 86. Ok. Yo lo veía en revistas porque en ese entonces no había Corolla aquí en México. O sea, yo lo veía en muchas revistas pues que tenía premios de hacer el mejor coche, que era el que tenía la mejor seguridad, que el que tenía mayor tecnología para el segmento en el que estaba. Entonces yo lo veía y decía, ese coche es perfecto, ¿no? Porque aparte no solamente era un coche casero para ir de aquí para allá, ¿no? Sino que también tenía un cierto aspecto deportivo. Con Y ese Corolla 86 es cuando empieza Gozo Racing, ¿no? También. ¿O sí, sí, de me hecho, equivoco? ¿Sí? más o menos Es, o sea, digo, no con ese, pero sí más o menos es es las el fechas, estilo ¿no? y las fechas De Gozo Racing. sí, sí, sí. Sí, sí, era muy bueno. A mí sí me gusta ese Corolla. A quien no le gusta, de verdad, que termine de ver este podcast en este momento. Sí, sí, claro, aparte digo, ya después, pues con toda la mezcla de cultura, toda la gente que vino de Asia a México y todo eso, pues empezó a conocer más ese tipo de coches acá, ¿no? Pero te digo, yo la verdad, cuando lo vi por primera vez, lo vi en una revista, no me acuerdo cómo se llamaba esa revista, pero era una revista específica de coches, ¿no? Y venían, me acuerdo que en esa revista venían el Bugatti, venían, o sea, coches muy, o sea, de muy alto rendimiento, Ujú. pero me acuerdo específicamente ese coche en la portada. Ok. O sea, pero adentro de sus páginas veías coches de muy alto rendimiento y decías, ¿por qué este coche tan Chiquito. chiquito, sencillo, de bolsillo, o sea, para un bolsillo accesible? Pues dices, ¿por qué está ahí, no? Y ya te metías a ver las especificaciones y decías, wow, o sea, es un coche que a pesar de que es económico, entre comillas, pues tiene el rendimiento para ponérsele al tú por tú con coches deportivos de mucho mejor marca, O mucho mayor valor, ¿no? sí, mucho mayor valor, y pues obviamente, eso te digo, pues es lo que me llamaba la atención, ¿no? Y aparte, era turbo. Sí. Justamente. Sí, sí, Oye, sí. y a ver, por ejemplo, digo, ya hablamos de los 80s. ¿Qué rescatas de los 90s? Híjole. Yo no soy fan de los muscle cars, Ujú, pero creo que si algo caracteriza a los 90 son los muscle cars. Eh, el Viper, ujú. el Mustang, Challenger, Chargers. Yo creo que eso es lo que caracteriza más a esos años, porque son coches que en esos años los veías por todos lados, que los querían, o sea, que los promocionaban demasiado y que todo el mundo los quería. Yo no soy fanático, pero, o sea, si me dijeran dentro de tu colección debes de tener algo de los 90s, tendría o un Mustang, un GT500 o un Shelby. O sea, un De, Muscle Car. ajá, O sí, sea, sí, y sí. entonces tú sí pondrías el Muscle Car por arriba de los JDM Sí, bueno, que ahorita están glorificando, así como. hablando aquí en México, sí, Ajá. definitivamente en los 90 yo creo que veías mucho más el Muscle Car que un JDM. O sea, de Ujú. hecho, el tema de JDM a México llegó mucho tiempo No, después. pues creo que está llegando ahorita, güey. Sí, 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 o sea, O sea, real, güey. sí, sí, sí. A lo mejor, o sea, sí, sí había uno que otro que traía el rollo, ¿no? Y que intentaba imitar tal vez un poquito todo el tema asiático, pero no estaba... Ah, pero no nos llegó. O sea, vamos Sí, a ser sí, sí. sinceros. A México, ¿qué llegó JDM, güey? El Real, el Sur GCR 2000, güey. Sí, creo que O sí. sea, Y que realmente ni siquiera fue algo ajá. venido tal cual Sí, sí, de sí. Asia, ¿no? Sino No, más bien realmente no. fue un auto mexicano, ya muy mexicano, adecuado en México, con un gran motor. Eso sí, es un gran motor, pero no, o sea, realmente tú ibas a Japón a buscar un Subaru, eso ya no existía en Japón. O sea, Sí, sí, sí. Sí, no, pues es que ¿qué carros llegaron? O sea, JDM, a ver, vamos a hacer un poco de memoria, o güey. sea, pero Creo que realmente, algún Nissan de el S14 sí llegó a México. no. No, O se fue en sea, Estados Unidos que todo tú eso. lo pudieras comprar aquí en No, México, o sea, no, lo podías tenías que comprar, importar, ajá, ¿no? lo Lo podías podías importar. importar.
Pero, ¿qué otro JDM? Sí. ¿Lancer? Pero eso ya por los 2000. Sí, ya, o sea, El ya es MR7. muy finales de los 90s, principios del 2000. Más bien el Evo 7, no MR7, Evo 7. De hecho, ajá, desde el Evo 7 fue que se empezó como a ver más de este Más lado. de este lado, Pero te digo, realmente hubo. no. O sea, sí tienes razón, hubo más Muscle Car. Sí, sí, sí. Bueno, Buena visión. el Muscle Car y aparte el coche europeo que también era más orientado a los ejecutivos y... Bueno, o sea, ya hablamos de la Trinidad, o sea, de BM, Audi. Ajá, es que, o sea, Mercedes. en los 90s, o sea, como el clásico era o un Muscle Car o un europeo. Okay. O sea, y hablando de europeos, era traer tu BMW 320, tu 323, un Mercedes, ¿qué era? Un C200, me parece. Compresor, ¿no era? Ajá, Como los el Compressor. 200, ¿no? O sea, eran coches europeos que no eran de gran desempeño, pero eran muy elegantes. Muy ejecutivos. Porque ajá, exacto. En ese entonces, yo creo que en México el tema de deportividad se iba más a los muscle cars. Aún ya viendo el M3, el M5 y todo eso disponible para pedirlo, sí. O sea, pues era la época de todas las series, E46, E36, o sea, Bueno, pero ese ya es de los 2000, ¿no? O sea, no, el E40, bueno, sí, el 99, E36. 2000, ¿no? O sea, porque el E36 todavía está... Es que el E46 estuvo al final de los 90s, principios de los 2000. Sí, 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 pero sí, el E36 estaba en esa época de los 90, ¿no? Y te digo, o sea, era un coche muy bonito, ya había M3 en el E36, pero nadie se interesaba, ¿no? Muy desapercibido. Sí, sí, sí. A lo mejor también no traían la superversión, ¿no? Ah, no, porque claro. O sea, la versión esta que trae el alerón muy pronunciado del no, E36. el CSL. O sea, eso es una cosa muy acá. Y ya llegamos justamente, los que están viendo este podcast y conocen a Tony, ya llegamos a tocar al tema que seguramente quieren escuchar, ¿no? Entonces, vamos a platicar precisamente de BMW. Sí, Entonces, la primera pregunta que quiero hacerte sobre BMW es, ¿cuál es tu primer BMW? Mi primer BMW fue un 120 con paquete M de 2009. Ese fue mi primer BMW. Motor 4 cilindros, 2.0, aspirado natural, porque no había motores turbo para esos todavía. Pero era muy bonito, llamaba mucho la atención ese coche. Y ese coche, la verdad es que en el momento en el que yo lo compré, no le había yo puesto la suficiente atención como para decir, ese coche me gusta y me lo voy a comprar en algún momento, ¿no? Sino que hubo varios eventos desafortunados y de repente me quedé sin coche y alguien por ahí me dijo, oye, un amigo mío está vendiendo un BMW, pues por ahí le urge un poquito la lana, a lo mejor pueden llegar a algo, ¿no? Entonces le digo, pues bueno, vamos a verlo, seguro me acababa de regresar el billete de lo que había sucedido, entonces tenía un poquito de lana ahí guardada. Veo el coche y, o sea, no me interesó saber cuántos caballos de fuerza tenía, no me interesó saber qué motor traía, no me interesó saber si traía suspensión, el otro, nada. O sea, yo lo vi, simplemente la estética del coche fue lo que así me enamoró por completo, ¿no? O sea, yo lo vi y dije, a lo mejor cuando me digan el precio me voy a arrepentir, pero lo quiero, ¿no? Entonces, sí, fue algo así, Amor a primera vista. Sí, definitivamente. Y curiosamente también fue del mismo tono de gris que el Pointer. Ok. Entonces, pues lo veo, me muestran todo, el coche estaba prácticamente nuevo, creo que tenía 3,200 kilómetros, o sea, era que no lo habían usado nunca. Los asientos eran de tela, porque pues en esos entonces la serie 1 de BMW, a menos que comprara la versión más equipada, el 130 de los hatchback, pues no tenían asientos de piel. O sea, esos casi todos eran, o al menos aquí en México, casi todos eran asientos de tela. Pero tenían una particularidad de esos asientos que eran como muy ergonómicos, muy te abrazaban. O sea, eran unos asientos como muy confortables, pero que te hacían sentir como un coche deportivo, como un coche de alto rendimiento. A pesar de no ser un coche de alto rendimiento, ¿no? Entonces, lo veo, me lo muestran por dentro, por fuera, me enseñan el kilometraje y le digo, no, pues, ¿sabes qué? Si lo quiero. Y me dice, oye, pero no le quieres dar la vuelta. Le digo, nada, me lo voy a llevar. Así. Y ya te lo llevaste. Así, pues, ¿qué Ese será? 120 sí lo conocí.
No. O sea, ¿tuviste otro 120? Es que tú conociste creo que el 130 y de ahí para adelante. No, sí conocí ese 120. ¿Un gris Sí. clarito? Ah, entonces sí. Ese 120, recuerdo que nos echamos un arrancón, yo traía el Kia, Ah, afuera de casa del buen Joker. sí. Axel Joker Esparza, saludos. Sí. Saludos al amigo. Exactamente. Sí. me acuerdo de ese Ah, 120. ok. Sí, pensé que ya no lo habías visto. Porque tenía la idea de que habíamos empezado a llevarnos a partir de mi época con el 130. No, Entonces, sí, todavía conocí ese gris. Ok, Sí, me acuerdo. pues ese coche me duró también bastante tiempo. O sea, de eso estamos hablando, ¿qué será como hace 6 años, más o menos? Más o menos. Sí, ¿no? Sí, Unos tenía 6 6 años más o años. menos. Pues imagínate, de 2000, ¿qué era? 2011. O sea, te digo, el coche era modelo 2009 y creo que lo tuve como de 2011 hasta esas fechas que nos... O sea, no, que pues nos sí conocí. te duró. Sí, Porque sí. yo recuerdo cuando hiciste el cambio al 130, el 130 ya era 4 puertas. ¿O también Ajá, sí ese era 4 puertas, puertas, ¿no? exacto, sí. Y me acuerdo que lo pusiste en blanco, en azul. Ese, Ahí cambió de color 50,000 veces ese coche. Sí, lo exacto, recuerdo. sí. Entonces, pues ese fue el primer BM y algo que caracterizó ese coche y todos los demás BMs que he tenido es que, bueno, antes de llegar al BM pasé por otras marcas, pasé por un Suzuki Swift, pasé por otro GTI, bueno, un Golf GTI, Ujú. un Polo GTI, un Audi S3, me falta por ahí otro. No, ya no me acuerdo, pero sí pasé por muchas otras marcas Ujú. antes de ese. Eso me lleva a una pregunta. Sí. Cuando llegas y te sientas en BM, te compras este 120, has tenido, ¿cuántos BMs? ¿4? Si no me equivoco. Es el 120, el 130, el 135 y el 140. No, 6. Ah, no, 120, 130, un 325, un 335, el 135, el 140. Me faltan 2 por ahí. Sí. Pero ¿qué te hace ya quedarte ahí, güey? O sea, Justo eso iba. Te digo, de todas esas marcas que pasé y que probé y que yo creo que de todas tuve algo bueno, pero nada, o sea, ninguna me atrapó como el momento de sentarme en ese BM y manejarlo por primera vez. Simplemente la sensación de agarre del volante, esa resistencia a que no es como todos los demás coches que están en el mercado que con un dedo los mueves, o sea, hay una cierta resistencia. Sí. No es duro, pero tiene una cierta resistencia, entonces te hace sentir seguro de cierta forma. Los asientos como te digo, ¿no? O sea, no son asientos que tú te sientas y ya, ¿no? O sea, vas sobre la silla tal cual, ¿no? Sino estos asientos como que te atrapan, te abrazan. La sensación de la palanca, que aún siendo automática, es una sensación de algo fino, algo hecho con mucha dedicación. Ujú. Y que aparte la gran mayoría de las piezas de BMW, o yo creo que casi todas las piezas de BMW, están demasiado bien pensadas. O sea, todo está exactamente en el lugar donde debe de estar. Entonces, te digo, es esa primera vez que me siento y lo manejo, lo saco de donde lo tenían guardado y me lo llevo a mi casa, ahí dije, esta es mi marca. Esta sensación de manejo, aún no siendo, te digo, como el mejor de su rango, Ujú. era una sensación muy diferente a todo lo que había manejado. Y había manejado coches con mucha más potencia que ese, porque ese tenía 150 caballos de fuerza. Ujú. Cuando tuve el GTI tenía creo que de 210, 200, algo así. Ujú. O sea, todos los demás a lo mejor pudieron haber tenido una ventaja, pero tenía esa sensación de seguridad. Y aparte la tracción trasera, ¿no? Y tracción trasera. Que eso es algo que ¿Habías tenido otra tracción trasera o era el primero? no, yo creo que, o sea, míos, no. Ah, ok. Ese fue el primero mío, tracción trasera. Pero sí había manejado coches de mi papá, Ok. y de amigos, o de amigos de mi papá que eran tracción trasera. Ok. Y sí me habían dado una sensación diferente, pero no como esta. Porque también la verdad es que nunca me había sentado en un BMW y lo había conducido suficiente tiempo, ¿no? Sino era así como moverlo de aquí para allá, o que vamos al súper y así. O sea, ese fue el de, me siento, iba yo para mi casa, me acuerdo, y no, hombre, o sea, ya no me fui para mi Y casa, hasta o sea, las tortillas iban en el... no, espérate, o sea, el tanque iba casi lleno,
que eso se lo debo de agradecer al que me lo vendió, muchas gracias, casi me diste el tanque lleno, este, iba casi lleno el tanque y en ese transcurso de salir de donde lo compré a llegar a mi casa dije, no, me voy a ir a dar 1000 vueltas hasta que se le acabe la gasolina a esta cosa porque necesito aprender y entender este coche. Ok. Que a pesar, te digo, tenía más o menos 150 caballos de fuerza, era una sensación muy diferente a 200 caballos de fuerza al frente, porque Ujú. te empuja y te hace sentir que, o sea, como que toda esa configuración te lleva hacia adelante, ¿no? Y no sientes que vas jalado por algo forzado, o que vas, Sí, sí, sí. te digo, es una sensación muy, muy diferente. Y me acabé el tanque de gasolina, y hasta que no me lo acabé, no llegué a mi casa. A ver. Entonces, fueron horas, ¿eh? O sea, Te quiero hacer una pregunta, a ver, esta va a estar interesante. El 120 era 2009, sí, sí, sí. el 140 es 2018. 18. O Sí, sea, sí. tienen 9 años de diferencia. Sí, Obviamente, uno es la parte base a lo mejor del Serie 1 y esta es la parte, lo que más llegó del Serie 1, sí, ¿no? sí, sí, sí. Incluso comparándolo con el más nuevo, que Ah. ahorita vamos a llegar a ese punto. ¿Ya hay 140 nuevo? No, 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 ya no llegó. con Llegó la versión más nueva, entre comillas, que que sería podría... sería el Serie 2 Meme 2. No, sería el 135 nuevo. Ah, bueno, pero Pero no, justo no, eso te 140 decía. es otro pedo. No. Sí, nada que ver. Porque es el último tracción trasera y es el Sí, último Finolis, sí, sí, ¿no? sí. Si tú, por ejemplo, ves estos dos coches, que uno es la línea base de 2009, Sí. este es el 2018, que es el último que llegó, Sí, sí. ¿cuál es la diferencia más notoria y cuál es la similitud más notoria? Primero la diferencia, si quieres. Bueno, la diferencia más grande definitivamente la potencia. Ujú. Al ser un motor turbo, tienes de entrada, cuando me lo entregaron tenía 365 caballos de fuerza, que BMW te decía tiene 340, pero la verdad es que BMW siempre te da más de lo que te ofrece en la hoja. Ok. Entonces, este coche, la verdad es que lo que tiene de diferente de entrada es la potencia. Es definitivamente un abismo gigantesco, el manejar un 120 de esos años que aparte era aspirado natural, Ujú. contra que son motores turbo, con turbos de geometría, variable, o sea, mucha electrónica, muchas cosas, ¿no? O sea, sí, esa es la primera diferencia. Y la similitud más grande, la forma de manejar. Ese 120 tenía esa misma sensación de seguridad que te aporta el 140. Total. O sea, pudiera haber sido la versión más básica, que no era la versión más básica ese 120, o sea, había más básicos todavía, pero te hacía sentir seguro. O sea, es un coche que te hace sentir completamente ¿Que seguro. tienes el control? Sí, ¿Es a lo sí, que te sí, sí, refieres? exacto. Ajá. O sea, es como, te digo, o sea, realmente es algo que tú sabes que en cualquier coche, te digo, de los más actuales, tú lo mueves con un dedo y si está lloviendo ya valió, ¿no? Porque te vas a dar un trancazote. Y en los BMWs, aunque son muy juguetones, se resisten a que hagas tonterías. A O sea, cagarla, exacto, ¿no? sí, sí, sí. O sea, hasta de cierta forma como que te guían a no hacer tonterías, ¿no? Ok. Entonces, yo creo que esa sensación es lo que no ha cambiado para nada en todos esos años de BMW. Desde el 120 había esa sensación de seguridad, de agarre, de calidad también. Y en el 140 obviamente sigue esa misma sensación, obviamente exponenciada por todo lo nuevo que trae, las comodidades que traen ahora, pero se sigue sintiendo exactamente esa seguridad, ese control y yo le llamo amor al diseño del coche, ¿no? Ok. Porque, o sea, por ejemplo, si me dices, compárame, no sé, un Volvo del 2000 con uno actual, no tiene nada que ver. Sí, sí, O sea, son muy entonces, diferentes. sigue teniendo esa esencia. ¿Tú piensas que la plataforma G te sigue dando esa esencia o sí la cagaron? Híjole. Es una... Sí, mira, hay algo en la plataforma G que definitivamente a mí no me gusta y es una sensación de restricción. Ok. No te hace sentir inseguro, pero sí de cierta forma te sientes restringido. Porque el coche puede dar para mucho más, pero lo tiene muy, muy, muy limitado. Entonces,
yo sé que a muchos les encanta cómo se ven todos los G. Yo sé que, bueno, a lo mejor a ti y a mí no. A mí no me late nada, güey. Pero a muchos les encanta, ¿no? Y que seguramente a todos esos muchos que les encanta es porque no han seguido a BMW desde tiempo atrás. Justo a eso iba, ¿no? A partir de la G, de su primera versión de la G hacia ahorita, la verdad es que hay muchas cosas que a mí ya no me agradan. Lo último fue la serie F, donde se seguía todo ese desarrollo que trajo BMW desde los C36 hasta la F, fue algo fenomenal. En la G, algo se rompió porque buscan más restringir al usuario, de cierta forma. Obviamente porque buscan temas de seguridad, porque buscan temas de mantener bien al piloto, de enseñarle a cómo debe de usar su coche y todo eso. Pero pues eso a alguien que ya ha tenido BMW en muchas otras versiones atrás, te sientes como enjaulado, ¿no? O sea, te sientes muy limitado de cierta forma. Entonces, el diseño me agrada. No estoy convencido al 100% de los diseños de las series G, pero lo que sí es la electrónica y todo lo que le pusieron ahora, definitivamente no. Y sobre todo, pues que empezaron a sacar BMW con tracción frontal, que eso, pues para mí es simplemente agarrar otro Volkswagen y ponerle Todo, una ¿no? carcasa de BMW, ¿no? Sí, no, ahí sí la regaron. Lo que tenían que hacer era tracción trasera. Y quiero decir algo, rápidamente. Vamos a ir a ver precisamente, pues ya hablamos del 140, así que vamos a ver las fotos y los videos de ese 140, Ok. proporcionados por aquí, por Tony. Así que vamos a verlos. ¿Qué tal esas fotos? ¿Qué tal esos videos? Está bien chingón ese M140. Y son pocos los que hay en México, según yo sé. ¿Cuántos Sí, hay sí, de sí. 140? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que de repente había un número Ujú. y luego empezaron a sacar, como que no, ¿sabes qué? Es que salió otra producción y de repente empezaron a llegar unos que venían de Guatemala, otros que venían de otros países de Latinoamérica. Entonces, el número que eran, creo que 1300 y cachito, ya ahorita ya. Ya no se sabe. Como el Ujú, Focus sí, sí. RS. Sí, sí, ¿No? sí, exacto. O sea, Son 300, ajá, nah, güey. y ahorita hay como 1000, ¿no? O Sí, sea, seguramente. sí, sí, sí. Entonces te digo, no, realmente ya no hay un número exacto, pero lo que sí es que hay una edición en especial del M140, que es el M140 en Performance, que de eso sí, no hay muchos. Y ese es el que tú tienes. Y ese es uno de los que yo tengo. Ok. ¿Qué diferencia hay? Justo el tema de la potencia. Te digo, originalmente se supone que te lo entregaban con 340 caballos y no, realmente traía 365, pegándole a los 370. ¿Qué motor es ese? Es el B58, primera generación del B58, y es un motor 6 cilindros, formato L, un solo turbo, pero con geometría variable. Ok. Es como si tuvieras O sea, un este par de turbos. B58 fue el motor que llegó a hacer bien las cosas en el N55 y el S55. ¿Sabes qué pasa? Que muchos piensan eso, que el B58 es una evolución de todos esos, pero realmente no tiene nada que ver. Ah, o sea, ya es totalmente distinto. La ingeniería del B58 es muy diferente. Bueno, ingeniería en cuanto a la mecánica del motor, Ujú. también con la electrónica, es muy diferente al N55, N54, S55. No tienen Nada que ver. absolutamente nada que ver. A lo mejor o sea, los ves físicamente y dices, bueno, pues, se parecen, pero realmente cómo funcionan Totalmente es un distinto. mundo muy diferente. Desde el simple hecho de tener un motor con un turbo de geometría variable, es la primera vez que lo implementa BMW y eso hace una gran diferencia. Y eso lo implementó en otros. Sí, a posterior todos los nuevos BMWs que traen ese motor, el B58, traen evoluciones de esas mismas configuraciones. Y el S58, Ok. que son los que montan los Los M. actuales M, es una evolución del B58. El S58. Y aún fíjate, muchos decían que el mejor de todos los motores que ha hecho BMW hasta ahorita era el S55, que es el que montaba el M2 Competition, y el M4 Competition y algunos otros, ¿no?
Después sale el B58 y todo así de, a ver, espérate, o sea, sí está muy bueno el S55, pero el B58 le puedes hacer 1000 cosas y va a evolucionar mucho más que un S55. Luego sale el S58 y todos piensan que venía a destronar al B58 por algunas cuestiones técnicas, pero realmente no. O sea, el B58, aún siendo una versión menor que el S58, es mucho más modificable y mucho más, también más asequible en cuanto a las modificaciones que le puedes hacer y obtienes un rendimiento mucho mayor con menos esfuerzo y con menos Menos lana, cash. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuántos caballos trae el Uy. 140M Performance? La última vez que lo subimos al Dyno, con las últimas modificaciones que le hice a su mapa, en caballos de fuerza fueron 648 a las llantas, directo a las llantas, y poquito más de 800 en torque, o sea, tiene la muchísimo más torque que caballos de fuerza, ¿no? ¿Te has dado en arrancones con ese o solamente ya track day? La verdad es que lo he hecho a arrancones, pero no me gusta porque al tener tanta fuerza de inicio, se queda mucho tiempo Sin llanta. sin llanta, sí, 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 el clásico de que te llantas. Ahora, una vez que ya tiene tracción, puta, o sea, eso es pinche cohete, ¿no? Aparte de eso, las configuraciones que hice en los mapas y todo están más orientadas al track, Okay. para mantenerse de forma eficiente por mucho más tiempo que para los arrancones. Sí, obviamente, si me pones un coche de 350 caballos, 400 caballos, a la par, pues obviamente le va a poner una rastriza, ¿no? Pero no está diseñado para los arrancones. Okay. Creo que la última vez fue ahí en Pegaso, hizo poquito más de 11 segundos, no es un tiempo impresionante, pero es un buen tiempo, o sea, la verdad es que es bastante bueno. A mí me gusta la neta la estética. O sea, algo que siempre te voy a reconocer es que tienes buen gusto Gracias. para hacerle modificaciones estéticas. Lo único que sí te lo tengo que decir, güey, porque no me voy a callar. Me cagó el puto color azul que le pusiste, güey. ¿A cuál? Sí, güey. Al hiciste 140. no, Ok, no, sí, sí, sí. No, cero, güey. No, Su color gris, güey, es mágico, güey. sí, no, y ¿sabes qué? Yo ese azul se lo puse, no sé si te acuerdas que ese 140 salió también en un color azul como... El baby No, blue. no, no, era un azul como muy parecido al del M4, como un... ¿Cómo se llamaba ese azul? Es que no era el baby blue, no me acuerdo exactamente el nombre del azul, pero era entre azul y moradito. O sea, Ok. y ese color me encantaba, pero busqué y busqué grabs y no No. encontré ninguno. Entonces ese fue El que le de diste. los colores que más me gustó, se lo puse, duró creo que un mes o dos con ese color, pero al igual que tú, lo veía y decía, algo no güey, me convence. su color gris, güey, su color gris es mágico, güey, y la verdad Sí, está sí, muy sí. chingón, güey, y sí, así. Gracias. Así, ese 140 es muy bello, la verdad. Eh, ah, en palabras rápidas, por ejemplo, ¿qué modificaciones le has hecho a ese 140? Wow. No puede ser tan rápido porque... Bueno, o sea, bueno, o sea, como muy global, se cambió todo el sistema de suspensión por completo, o sea, tanto los huesitos que le dicen, los cacahuates, todo, absolutamente toda la suspensión se reemplazó. Se reemplazó el diferencial, se reemplazó el transfer, también se agregó un diferencial programable. wow. El turbo también se cambió, traía un turbo de Pure, es el Pure 800, ya hay otros más grandes ahorita. Se cambió una centralita electrónica para controlar el tema de la inyección. O sea, hubo muchas modificaciones. Reemplazamos también estéticamente el cofre, pusimos uno de fibra de carbón, hicimos algunas modificaciones en cuanto a el ancho del coche, porque pues, en cierto punto necesitamos ya llantas mucho más anchas que las que traía de origen y necesitábamos más espacio. Entonces se ensanchó un poquito, no se cambiaron las salpicaderas, solamente se abrieron un poco más. Creo que fueron en total como 8 centímetros, ¿no? O sea, como 4 de cada lado. Y eso nos dio suficiente espacio para meter ya llantas de 275 milímetros, entonces es mucho más ancho. Y al frente, igual, de la misma forma, se abrieron las salpicaderas para tener un poquito más de espacio y se reemplazó la fascia también. La fascia la reemplacé, porque en un viaje de Oaxaca que voy muy seguido,
venía yo de regreso, venía un pájaro y se metió en la parrilla y deshizo la fascia, ¿no? Entonces, ya era comprar la misma fascia o aventarnos y aventurarnos y hacer un cambio de estética un poquito más, más radical. Entonces, por ahí ya traía yo las ideas del M2 Competition. Me gusta mucho el frente del M2 Competition, y en las últimas fotos que te mandé, ahí se ve un frente mucho más agresivo y pronunciado que el original. El original, de hecho, es como muy recto, y el del M2 Competition es muy aerodinámico, muy puntiagudo. Por favor, métele la fascia trasera del M2. Fíjate que es que estoy en un dilema, porque si le meto la fascia de atrás tengo que cambiar el difusor y tengo que recortar una parte de esa fascia para que el escape entre exacto, ¿no? Porque si no, la verdad es que no queda del mismo tamaño y hay que hacer, o sea, hay cosas que tendría que adaptar que no me gustaría que se vieran adaptadas. Y a lo que voy es que trato de seguir las líneas originales del diseño del coche, ¿no? Entonces, esa modificación rompe mucho esa línea que ya existe del coche. Me vas a decir, ¿a poco la fascia del M2 no? Pues no, porque el frente del M140 comparte cofre, salpicaderas y el chasis interno del coche. Entonces, tú quitas la fascia del M2. Es plug and play, prácticamente. Sí, básicamente. Lo único que hay que adecuar pues, son ciertas formas de los faros. Y se acaba, ¿no? O sea, eso es lo único. Entonces, te digo, ahí sigue la línea, pero en la parte de atrás sí se pierde mucho esa línea original del coche. Me gusta, pero no sé si sí, es que tendría que más bien hacerlo alguien, güey, que sí tenga la pinche dedicación de enojar y pintura de meterle. Hay una pregunta que te quiero hacer ahorita que platicabas de todo el tune de tu coche. Sí, sí. Digo, aquí conocemos mucho a Juca, ¿no? Sí, claro. Por el tema de su BM. Y, por ejemplo, tú tienes un BM muy modificado con muchas prestaciones. ¿Tú crees que en México sí se puede lograr eso? ¿O sí se tiene que ir a Estados Unidos por muchas cosas? No, definitivamente si tienes la dedicación, el tiempo y el recurso también, porque eso es importante, lo puedes hacer aquí. Y lo puedes hacer hasta en tu garage. O sea, la prueba está en que tanto mi 140 como mi 135, el último que tuve, pues la verdad es que esos estuvieron casi desarmados en mi garage. Muchas de las cosas yo se las hice. Y realmente, pues te digo, más que nada es tiempo y dedicación, ¿no? O sea, y estar ahí, pues porque si lo llevas a un taller, a lo mejor hay talleres especializados y todo, ¿no? Que a lo mejor te lo pueden hacer de acuerdo a lo que tú les digas. Pero muchas veces ellos van a decir, ¿sabes qué? Pues sí, se va a hacer esto y esto y el otro, pero ¿sabes qué? También le podemos hacer esto. Siempre va a haber que le metan un ingrediente a la receta que no es. Exacto, que a lo mejor tú no lo querías, ¿no? Justo. Y ese punto es bien importante porque a veces ese ingrediente es el que echa a perder todo lo demás. Y yo creo que el proyecto más icónico de Juca es su BM 135. Y pues pobre, la verdad es que le fue muy mal, ¿no? O sea, sí, pero también le metió mano mucha gente. Sí, o sea, es un coche que pasó por muchos talleres, que lo desarmaron en todos lados y que al final de cuentas, pues nadie sabía qué era lo que estaba bien y qué era lo que estaba mal, o qué habían trabajado bien y qué habían trabajado mal, ¿no? Entonces pasa eso, ¿no? Que cuando un coche lo tiene uno, luego otro, luego otro, luego otro, pues nunca vas a saber realmente qué está al 100%, qué no, qué tienes que cambiar, o si algo está próximo a fallar, o esto o el otro, ¿no? En cambio, si te dedicas a eso, no quiero decir que estés ahí, ¿no? O sea, sino que te dedicas a tu proyecto y estás presente en tu proyecto, yo creo que es cuando logras hacer ese tipo de cosas. Y no solamente como el mío, ¿no? O sea, tengo un amigo que trae, que pues ha tenido Mustangs, Audis, y que les ha sacado muchísimo rendimiento. Ahorita, de hecho, mi amigo Kevin, te mando un saludo, Kevin. Saludos a Kevin. Kevin Hallgrimson se va al 2K2X con su RC3, me parece. Lleva más de 1200 caballos en ese coche. O sea, es un monstruo ese coche. Y es la última vez que lo vi en videos de aquí de Pegaso, ya están los 9 segundos en Pegaso. Y él trae los récords de tiempo y todo de ese tipo de coches específicamente, ¿no? Wow. Pero pues voy a lo mismo, o sea, es alguien que se dedicó a su coche y que estuvo ahí y que estuvo en el proyecto desde que inició hasta ahorita, que le sigue metiendo mano, ¿no? Y él le sigue moviendo y
y necesitas estar presente en todo lo que va evolucionando tu Entonces coche. etapas, ¿no? Sí, exacto. A lo mejor las cosas muy básicas como cambiar los rines, ponerle cosas muy sencillas, pues eso cualquiera lo llevas a cualquier lugar y que te cambien tus llantas y todo, ¿no? Pero ya cosas que tienen que ver con tus mapas, con tus especificaciones, con cómo tú sientes el coche, tienes que estar al 100% presente. Si no, puedes encargárselo al tuner más chingón del mundo y no va a quedar como tú quieres. Eso sí. Entonces, Eso sí. Pues bueno, vamos a oír ahora algo que se llama 10 marcas, 10 palabras. ok. En estas 10 marcas, 10 palabras, yo te voy a decir una marca y tú me vas a contestar con una palabra lo que pienses de esa marca. Pero solo una palabra. No puedes ocupar una frase, solo una palabra. Entonces yo voy a empezar ahorita y vamos con Mazda. Basura. Ford. Performance. Mercedes-Benz. Clase. Porsche. Deportividad. Bueno, ahí tengo muchas palabras para... Aston Martin. Dinamismo. Okay. Cupra. Prefiero reservarme eso. No, échala. Es que voy a decir la palabra y voy a dar mis Ok. razones, ¿no? Cupra, si pienso que Mazda es basura, Cupra es una porquería, no por el hecho del coche, sino por todo lo que ha pasado alrededor de esa marca, ¿no? Y el clásico de que te ponen un Lamborghini y el amigo del Cupra es sí, pero mi Cupra le gana al Lamborghini, ¿no? Ok. Entonces, más que por el coche, es por todo lo que está alrededor de ese coche. Ok. Dodge. Presencia, McLaren. excelencia, BMW. un sueño. Ok, muy bien. Esas son 10 marcas, 10 palabras por Tony Serret. Y ahora te quiero hacer otra pregunta. ¿Cuál coche consideras, o sea, por ejemplo, si ahorita pudieras cambiar el 140, Sí. ¿por cuál? Bueno, primero que nada, ese coche va a estar en mi garage hasta que yo ya no exista. O sea, Ok. nunca se va a ir. Pero si lo tuviera que cambiar, definitivamente tendría que ser por alguno de esa misma serie, de ese mismo año. O sea, con esas prestaciones. Estaríamos hablando de tal vez un 240, un 340, que traen la misma tecnología y que sé que puedo lograr grandes cosas con esos. Ok. Y, por ejemplo, digo, siempre pregunto qué coche se te hace feo, pero aquí te quiero preguntar, ¿qué BMW se te hace feo? Sacaron en 2012, me parece, 13, una tipo vagoneta de BMW. ¿Una Guayín? No. Vagoneta. Acá Era no. como, literalmente como una vagoneta, que misteriosamente es un Serie 2, pero tiene una forma como de una vagoneta. No me acuerdo exactamente si es 218 o algo así, pero es literal, la pueden buscar en internet, es una camionetita de BMW. La vamos a poner aquí. Sí, que se parecía, o sea, yo creo que fueron los primeros intentos de sacar la X1, la X3, o sea, ese tipo de camionetas, pero esta es como, no sé, o sea, es un ser extraño, o sea, entre que era un coche muy grande, queriendo ser una sub o un crossover o algo así. Entonces, ese yo creo que modernos es el más feo que han tenido. Ok. Ahora, abajo de BMW, O sea, ¿qué preferiría abajo de BMW? Híjole, yo creo que Mini Cooper ahorita. ok. Arriba de BMW, Saltaría a Porsche, definitivamente. ¿cuál Porsche es el que más te gusta? El que más me gusta, yo creo que físicamente es el GT3 RS, pero si me dijeran tienes el presupuesto limitado, el que tú quieras, me quedaría con un GT2 RS. Ok. Y eso me lleva a la última pregunta del podcast ya para irnos. Sí. Si tuvieras toda la lana del mundo, pero toda, güey, ¿no? Llegó Elon y te dijo, güey, yo soy tu padrino, carnal. Sí. ¿Cuál sería tu garage en 5 carros? 5 coches.
Definitivamente se queda al 140, ese no se mueve para ningún lado. Eh, Necesitaría meter un eléctrico para tener a todos contentos. Yo metería el Porsche Taycan, Ujú, de ahí agregaría el GT2 RS, el McLaren 720S, me falta uno, ¿verdad? ujú. Si es presupuesto por completo ilimitado, el Aston Martin Valkyrie. Ok. Esos serían tus 5 coches. Sí, 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 Y una definitivamente. última pregunta porque lo mencionaste al último. ¿Qué piensas de la electrificación de BMW? Eh, Van por un camino misterioso porque BMW no fue pensado para llegar a ese punto, ¿no? O sea, BMW fue pensado para ser un coche sumamente deportivo. Y la deportividad no está todavía tan bien focalizada con el tema eléctrico. O sea, hay muchos coches eléctricos deportivos, pero no están al 100%. Aunque me encanta el Porsche Taycan, que es yo creo que de lo mejor que hay en eléctricos, tiene muchos defectos todavía. Aunque me encanta cómo se siente el M5 eléctrico, que también es una monstruosidad de BMW, es un coche muy, 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 muy difícil de entender porque no es el comportamiento de un BMW. Entonces, la verdad es que el tema eléctrico ahorita yo creo que todavía es complicado y aparte de todo, muchos de los que estaban orientados al tema eléctrico y de empezar a invertir mucho más en desarrollo de eléctricos, híbridos y todo eso, están regresando un poco al tema mecánico, como la Fórmula 1. De hecho, no sé si habías oído que por ahí hay chismecillos de que piensan o que tienen la idea de regresar los B10 a la pista. Uf, Entonces, imagínate qué tanta diferencia hay que un desarrollo tan grande como son los híbridos de la Fórmula 1 actuales, están empezando a decir, híjole, ¿y si nos regresamos un poquito? O si tal vez invertimos más en investigar en combustibles más sustentables. eh, sí, lo que pasa es que lo que están perdiendo es sonido. el También. sonido y es la sensación de manejo. Ujú, Las vibraciones que te da un motor a combustión te hacen sentir parte de. ujú. Y un motor eléctrico, o bueno, un coche eléctrico, porque no le podemos llamar un motor eléctrico, pues, sino toda la máquina es eléctrica, no te dan esa sensación. Pierdes esa sensibilidad, pierdes esa sensación, pierdes esa, como es, sí, tal cual, o sea, el sentir en las manos esos movimientos que hay dentro de la máquina para que respondan de cierta forma. Inclusive probando, o sea, yo he probado algunos eléctricos, probándolos, por más que le pisas y que sabes que están levantando el 0 a 100 en 2 segundos, no te sientes con esa adrenalina que te sientes en uno que tal vez haga el 0 a 100 en 4 segundos, pero es un motor a combustión, ¿no? Ok, O sí, sí, sea, sí. es una gran diferencia y la verdad es que yo sí espero que encontremos combustibles más eficientes en lugar de llegar a convertir todo eléctrico. Exactamente. Una última pregunta, nada más porque la sacaste al último. Nada más dame Sí. tu predicción de Fórmula 1 en 2025. ¿Quién se lo lleva? Mira, definitivamente, bueno, como tú sabes, yo soy fanático de Red Bull desde hace muchos años. Me gustaba antes McLaren, pero ha habido muchas malas cosas en McLaren y de ahí cambié a Red Bull. Aunque quisiera que gane Red Bull, está muy difícil la competencia porque se quedaron muy limitados en cuanto a su desarrollo. Ujú. Tú sabes que cada que alguien gana, pues le van limitando y le van restando presupuesto justamente para hacerlo más competitivo. Entonces, es muy difícil que gane el equipo que yo quisiera que gane. Y si llegaran a ganar, va a ser por un margen muy, muy, muy pequeñito. ¿A quién lo veo cercano? A McLaren ahorita, porque McLaren ahorita se está poniendo mucho las pilas. Eh, a Ferrari y a Mercedes los veo por ahí, pero dependiendo de la pista, el comportamiento del clima y ese tipo de cosas, que no es lo que busca la optimización, ¿no? Entonces, sí veo la competencia muy dura entre Red Bull y McLaren. Habría que ver cómo evolucionan Ferrari y Mercedes, pero la verdad es que todavía no los veo Todavía no lo ves arriba arriba. arriba otra vez, o sea, está difícil.
Y sobre todo porque ahorita en Ferrari tenemos a alguien de Mercedes tratando de entender un Ferrari y en Mercedes tenemos a Russell que ya más o menos entiende el Mercedes, pero tenemos un chavito que apenas está empezando a agarrar el rollo, ¿no? Entonces, por ese lado a Ferrari y a Mercedes ahorita no los veo tan fuertes. Ojalá nos den una lección y digan, a ver, aquí estamos, pero no creo. A los que sí veo fuertes son a McLaren y a Red Bull. Veo complicada ahí la competencia y dura. Ya veremos qué pasa a final de año. Pues Sí, bueno, Tony, no me queda más que agradecerte, pero antes te quiero solamente dar un obsequio. Oh, Como lo gracias. platiqué al principio del podcast, desgraciadamente hicieron de las malas, pero bueno, vi que te interesaste en algo dentro de mi Oh, garage. muchas gracias. Aparte, si en algún momento cambio de marca, amigos, definitivamente me voy a ir a Porsche, porque dicen que todos los que tenemos un M, lo que buscamos es un Porsche. Ok. Entonces, Hay que buscarle esa M a Porsche. sí. Sí, la verdad, no sé si lo habías escuchado, pero dicen muchos que los que tenemos un M o hemos tenido un M, lo que buscamos realmente es un Porsche. Ok, Cuando manejes uno, vas a entenderlo. ok, vamos a ver qué tal. Pues Sí, bueno, sí. pues muchas gracias, Tony. Este es A tu ti. espacio. Contigo finalizamos precisamente esta segunda temporada de Carburados Podcast. Como siempre, para mí es decirles, este espacio es para todos los que amamos los coches, que quieren venirse a echar una plática. Y pues bueno, quiero decirles algo, nuevamente agradecerles a todos por estar aquí, por compartirnos, por comentarnos. Nos vemos en una tercera temporada, se empieza a grabar en abril, no se preocupen, en todo este mes vamos a estar subiendo cosas de todo lo que se grabó en la segunda temporada, de cosas que hicimos, vamos a estar etiquetando, vamos a Sí, estar sí. etiquetando mucho a Tony, a todos los Carbulovers, y pues bueno, me despido de ustedes, yo soy su amigo Jerry Espejel, con el buen Tony Serret. Gracias, muchas Y gracias. ya saben, chavos, siempre luchen, hasta que ese auto que esté en sus sueños esté dentro de su garage. Acuérdense que si lo piensan, lo desean y le echan ganas, lo van a lograr. Bye.